ha ido toda la electricidad en España y Francia durante varias horas y parece que se acaba el mundo. Es que ayer fue un día muy duro, se fue la luz en toda Europa. Después de distintos análisis que siguen haciendo de qué produjo este apagón, responsabilizó a las empresas privadas. Nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos. Solo nos tienen que quitar la luz y la vida en unos días sería un caos. El apocalipsis que acabaría con la civilización moderna. Imagina una noche en la que de pronto el mundo entero queda a oscuras, las luces de la Ciudad de México parpadean y se apagan una tras otra, los semáforos mueren en cada esquina, los hogares se sumen en tinieblas y un silencio inquietante reemplaza el zumbido habitual de los electrodomésticos. En cuestión de minutos, el latido eléctrico que sostiene nuestra vida moderna se detiene. Lo que al principio parece un apagón pasajero, pronto se revela como un colapso eléctrico mundial sin precedentes. Las redes sociales enmudecen, los radios solamente emiten estática, en las calles reina la confusión, las baterías de los smartphones se diluyen minuto a minuto, comienzan a verse coches varados en las autopistas, gente con linternas caminando entre las sombras, hospitales funcionando a media máquina, algo que nos hace dar un viaje en el tiempo 150 años atrás, a tiempos de nuestros tatarabuelos. Esta escena dramática, digna de un filme apocalíptico, refleja la fragilidad de nuestra dependencia de la energía eléctrica. Y esto no es una fantasía lejana. Hace apenas unos días, grandes regiones de Europa han probado un sorbo de este caos. España y Portugal, por ejemplo, sufrieron un apagón masivo que dejó a más de 50 millones de personas sin luz. Esto solamente durante unas horas, trenes detenidos, metros evacuados y ciudades enteras paralizadas. Esto fue el resultado inmediato de aquella falta. Algo curioso es que muchos latinoamericanos criticaban a los españoles, todo esto por tomar esto como una emergencia nacional, mientras que en Latinoamérica ya es algo cotidiano. Y aunque no es algo digno de estar orgullosos, sí nos da un vistazo a las diferencias entre naciones con infraestructura avanzada contra otras más atrasadas, como por ejemplo Cuba, donde vivir sin electricidad no es una distopia imaginaria, sino parte de la realidad cotidiana. Y es que mientras en España la energía eléctrica se fue por algunas pocas horas y esto se hizo una noticia internacional, llamó la atención de muchos medios del mundo e hizo que los españoles salieran a las calles a manifestarse. Estamos en la calle, se acaba de ir la luz en toda España, en puntos de Europa. Y no van los semáforos tampoco. La ambulancia. Los accidentes que va a haber literalmente. Dios, ¿qué hacemos? Vamos corriendo a casa. Encima no va el Uber tampoco. Estoy súper nervioso, te lo juro, no sé qué hacer, Algo de lo que poco se habla es que hay otros países los cuales han tenido este mismo problema, pero no por unas horas, sino por días, incluso por años, en los cuales todo esto se ha perpetuado. Y es por eso que el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar una de las principales vulnerabilidades de la sociedad moderna y de la cual poco se habla. Estamos hablando de la energía eléctrica, es decir, mucho se habla de las redes sociales, quizás de alguna tecnología, de esto, del otro, pero de lo que no se habla es que gran parte de la civilización moderna basa todo su desarrollo en la energía eléctrica. Así que te estaré mostrando cuáles son algunos de los países en los cuales este es uno de los problemas más arraigados en las últimas décadas, cuáles han sido uno de los principales apagones en toda la historia moderna que hemos tenido en los últimos años, y finalmente vamos a conocer cómo sería México si el día de mañana tuviéramos un apagón general. Cuáles serían los escenarios posibles después de 72 horas, después de un mes, después de 6 meses, después de un año o después de 10 años. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema, porque crees que mientras en Latinoamérica y otros países este tema es ya algo cotidiano y no se vive de una forma tan apocalíptica, en España se vivió de una forma diferente y a su vez hizo que se sonaran las alarmas de los países desarrollados. Punto número 2, ¿cómo crees que sería México si se quedara sin luz por un mes, por 2 meses, por un año, por 10 años? ¿Qué crees que pasaría y si eso significaría el final de la civilización tal cual como la conocemos? ¿Listos? Comenzamos. Número 1, apagones. Por una extraña razón pasa algo muy interesante y de hecho esto se vio mucho en redes sociales. De hecho, justamente en videos de España o de españoles donde mencionaban todo lo que había pasado, como después de unas horas que se quedaron sin luz, sin energía eléctrica, los españoles salían a las calles, estaban haciendo todo en la calle, estaban en una especie de psicosis colectiva en la cual esto se veía como un apocalipsis de algo que era impensable que pasase en España. Justamente en esos videos llegaron muchos latinoamericanos de cualquier país de Latinoamérica
en los cuales, por decirlo así, en algunos casos criticaban este actuar, en otros casos incluso se llegaban a burlar del actuar de algunas personas de España, que eso era un día normal en Latinoamérica. De esa forma se hizo un debate en el cual los españoles decían que para empezar no era normal que se fuera la luz, que eso no significaba que en Latinoamérica porque se vaya la luz era algo que tenía que pasar o era algo normal, mientras que en Latinoamérica decían que en caso de que pasara un apocalipsis o en caso de que ocurriera uno de estos eventos catastróficos, los latinoamericanos estaban más preparados porque sabían qué hacer en caso de que se quedaran sin luz, mientras veían videos como estos en los cuales españoles hacían todo tipo de cosas mientras no tenían energía eléctrica. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiesen restaurado la electricidad durante esta noche. O sea, yo creo que literalmente hubiésemos vivido la purga 2 en vivo y en directo. Los españoles andan bien atacados porque dicen que de este lado del charco nos burlamos de ellos por la situación del apagón de luz. Primera, no nos burlamos de ustedes. Puedo entender de que se me alteren un poquito como que, uy, Dios mío, qué horrible experiencia. Pero que haya sido un evento histórico. Y es que para todo esto tenemos que dimensionar lo que incluye un apagón nacional, pues en el país ibérico, aunque solamente se fue la luz por algunas horas, colapsó el transporte público, trenes, metros y aeropuertos quedaron temporalmente fuera de servicio, y aunque solamente fueron unas horas, llevó a los españoles a hacer compras de pánico, comprando veladoras, radios, entre otros insumos. Y aquí lo curioso es que mientras allá lo veían como el apocalipsis, en Latinoamérica el panorama de los apagones tiene otro trasfondo. Y lo peor, cuando llegó la luz, miren lo que pasó. ¿Quién lo diría? Los españoles aplaudiendo porque llegó la luz. Países como Cuba lidian desde hace años con crisis energéticas severas. Por ejemplo, en el año de 2024, la generación eléctrica cubana tuvo un déficit de casi 50%, llevando a cortes constantes que dejaban a provincias enteras en tinieblas día tras día. La luz se va pero muchísimo, es lo más cotidiano. Incluso en muchas localidades es más común que no haya electricidad a que sí haya. Y la calidad de señal de teléfono e internet no es mala, es malísima. Mientras que en España eso fue noticia nacional e internacional, aunque no hubo mayores estragos, en Cuba el impacto en la vida diaria y la economía cubana ha sido brutal. Fábricas han sido paradas, los alimentos se pudren sin refrigeración, los hospitales están en aprietos, pero esto no solamente ha pasado en Cuba. Venezuela es otro caso arraigado. Una década de mala gestión y falta de inversión dejó un sistema eléctrico en ruinas. Por ejemplo, en marzo del año 2019, un colapso en la central hidroeléctrica de Guri desencadenó el apagón nacional más grande de la historia venezolana, apagando al país por casi una semana. El resultado fue trágico, al menos 21 pacientes hospitalizados murieron en esos días, todo esto por falta de equipos médicos. Aquella semana sin luz marcó un antes y un después, donde los servicios básicos colapsaron desde el suministro de agua hasta la pérdida de comunicaciones, lo cual solamente multiplicó las protestas y saqueos en el país sudamericano. Sin embargo, desde entonces los cortes continúan y casi la mitad de los venezolanos reportan daños en electrodomésticos o pérdidas frecuentes por las fluctuaciones eléctricas, reflejando un sistema eléctrico crónicamente enfermo, al igual que Ecuador, que el año pasado se quedó sin energía eléctrica por un par de meses, esto con un servicio inestable. Sin embargo, hasta este punto, ¿qué pasaría si yo te dijera que el apagón que pasó en España es algo de bebés, es algo minúsculo comparado con los 5 apagones más grandes de toda la historia moderna de la humanidad? Para esto basta con remontarnos a Nueva York, Estados Unidos, del 13 al 14 de julio del año 1977. En esta ocasión, un rayo durante una tormenta dañó líneas de transmisión y provocó un apagón que envolvió a la ciudad de Nueva York por 25 horas. Unos 10 millones de habitantes quedaron sin electricidad. Sin embargo, lo más recordado fue el caos que le siguió. Oleadas de saqueos y disturbios azotaron los barrios más pobres de esta localidad, con 1.600 tiendas vandalizadas y más de 1.000 incendios provocados en medio de la oscuridad. También hubo 3.800 arrestos en solamente una noche y los daños se estimaron en cerca de 300 millones de dólares. Este evento mostró cómo un apagón prolongado sumado a tensiones sociales existentes puede detonar en violencia descontrolada y el colapso de un gobierno en cuestión de solamente días. Noreste de Estados Unidos y Canadá, 14 de agosto del año 2003. Conocido como el Gran Apagón del año 2003, fue uno de los mayores blackouts por alcance geográfico. Una serie de fallas en Ohio, incluido un error de software en los sistemas de alarma de la red, desencadenó un efecto dominó que apagó la electricidad en 8 estados de Estados Unidos, aparte de otros estados como por ejemplo Ontario en Canadá, donde cerca de 50 millones de personas se quedaron sin
sin luz en ciudades como por ejemplo Nueva York, Detroit, Toronto y Ottawa. Y si bien es cierto, la duración fue de horas a un par de días, todo esto cambiando según la zona, el impacto económico fue enorme. Llevaron a que los comercios cerraran, las industrias pararan, un transporte paralizado, además de daños diversos que se estimaron en unos 6.000 millones de dólares. Fue así como este apagón reveló la interdependencia de las redes modernas y cómo una línea que tocó ramas de Ohio pudo tumbar servicios en medio continente, lo cual llevó a reformas en protocolos de seguridad del sistema eléctrico norteamericano. La India, 30 y 31 de julio del año 2012. Este es el apagón con más personas afectadas de toda la historia, apodado como el blackout del siglo, esto por la prensa en esa ocasión. Esto se debió a una cadena de fallos de 3 de las 5 redes regionales de la India, los cuales dejaron sin electricidad a aproximadamente de 620 a 670 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del país y casi 14 veces toda la población de España, representando cerca del 10% de la población mundial. Fue así como durante 2 días más de 20 estados de la India, incluyendo la capital de Nueva Delhi, quedaron a oscuras. El colapso paralizó el transporte, trenes detenidos y metros evacuados, además de que provocó un caos vehicular al fallar los semáforos y afectó los servicios vitales como cirugías que fueron canceladas a mitad del procedimiento y hasta crematorios que tuvieron que suspender sus incineraciones. Aunque muchas de las instalaciones críticas contaban con generadores de emergencia, el impacto socioeconómico fue severo. La causa se atribuyó a sobrecargas y deficiente transmisión, sumadas a errores humanos y falta de coordinación en un sistema ya frágil. Este evento evidenció las debilidades de la infraestructura de un país emergente y la necesidad de modernizar redes sobreexigidas. Venezuela, del 7 al 11 de marzo del año 2019. Como ya te mencioné anteriormente, el apagón nacional venezolano del año de 2019 merece reiterarse como uno de los más prolongados y disruptivos en tiempos recientes en un país de tamaño medio. En esta ocasión, toda Venezuela perdió el suministro eléctrico por casi 5 días consecutivos, afectando a unos 30 millones de habitantes. Todo esto durante una semana. Las consecuencias fueron catastróficas. Además de muertes hospitalarias reportadas, la falta de bombeo dejó a la población sin agua potable, colapso del sistema de drenaje de aguas negras, las comunicaciones colapsaron, la economía también ya en crisis perdió cientos de millones de dólares en productividad. También hubo saqueos en ciudades como Maracaibo y más de 500 establecimientos fueron robados o destruidos. Todo esto durante la semana de los apagones. También, según recuentos de la prensa local, en lo político, el gobierno atribuyó el apagón a sabotajes, profundizando aún más la inestabilidad del país. Este apagón mostró cómo la infraestructura eléctrica colapsada puede llevar al borde del abismo a un país. El gran apagón nacional fue por casi una bendecida semana y pasó el jueves 7 de marzo del 2019 en Abonagüe, y uno pensando ese día que no, la luz llega en un ratico, como en 5 horitas. No, hombre, menos mal que fue así. No hay electricidad en la ciudad de Caracas el día de hoy, así amanecemos. Las luces que ustedes ven, por supuesto, son de los vehículos, de alguna valla publicitaria que tienen luces solares o LED. Hoy se cumplen 5 años del mega apagón de 2019, donde la mayoría de los venezolanos pasamos al menos 5 días sin energía eléctrica. Y finalmente, Argentina y países vecinos el 16 de junio del año 2019. En pleno Día del Padre del año 2019, Argentina sufrió el apagón del siglo en Sudamérica. Una falla en la red de transporte desde la central de Yacyretá provocó la desconexión automática del sistema interconectado, dejando a toda Argentina y partes de Uruguay y Brasil completamente a oscuras. En esa ocasión, más de 50 millones de personas se vieron afectadas en este corte masivo que cruzó fronteras. El restablecimiento fue lento y complejo y tomó más de 14 horas en recuperar plenamente el servicio eléctrico. Fue así como ciudades enteras, incluyendo Buenos Aires, amanecieron sin luz, sin transporte público, además de tampoco contar con servicios de trenes ni subways. Aunque no se registraron disturbios mayores, sí hubo pérdidas económicas significativas por la interrupción de actividades en un país ya golpeado por la recesión. Este incidente resaltó que incluso países de ingreso medio con infraestructura aparentemente robusta pueden sufrir apagones generales por una combinación de fallas técnicas y falta de respuesta oportuna, causando un día perdido para millones de personas. Hace solo unos momentos millones de argentinos sufrieron un apagón masivo y se quedaron sin luz en sus casas. Buenos Aires, Argentina, un apagón masivo ha provocado un caos en la ciudad. Más de 600.000 personas se han quedado sin luz en la capital. La ciudad es un caos. Hoy la ciudad de Buenos Aires tuvo uno de los cortes más grandes de luz y ante eso no hay respuesta del gobierno de la ciudad. Así que, como puedes darte cuenta, el poder de la energía eléctrica es algo que ni siquiera nos damos cuenta, que ni siquiera nos damos una idea de cómo sería nuestra civilización moderna sin la energía eléctrica. Es decir, prácticamente no tendríamos los servicios básicos que tenemos actualmente. Por ejemplo, el agua necesita ser bombeada para que llegue a los domicilios en la mayor parte de las ciudades de todo el mundo. El drenaje es otro de ellos. Gran parte de las ciudades también tienen un sistema de drenaje que funciona a través del bombeo. Internet, por ejemplo, dejaría de funcionar, entre otras muchas
muchas aplicaciones y cosas que actualmente hacen nuestro día más sencillo día a día, pero que no existirían sin la energía eléctrica. Pues a por agua porque he llegado a casa y había abierto los grifos y me salía agua. Sin embargo, aquí un dato interesante es que mientras en España esto llamó la atención de todo el mundo, aunque solamente se fue la luz por algunas horas, aquí la pregunta más interesante sería saber si hay algunos países que hasta el día de hoy no tengan energía eléctrica en sus países, y déjame comentarte 5 de los ejemplos más importantes que tenemos en nuestros días. Número 1. Cuba. Este país posee una red envejecida y dependiente del petróleo importado. La falta de combustible y averías constantes ha llevado a una emergencia energética en este país en el año de 2024. En ese entonces operaba con un déficit de generación del 50%, forzando apagones desde hasta 20 horas en algunas provincias. Esta situación afecta gravemente la calidad de vida de este país, ya que las empresas quedan paralizadas, los alimentos se descomponen con mayor facilidad y la población sufre de un calor sofocante sin ventilación, además de que frena el desarrollo económico, especialmente en sectores como la industria y el turismo. Es así como la crisis energética ha obligado al gobierno de Cuba a aplicar duros racionamientos y provocando descontento social, evidenciando que una nación sin electricidad confiable se estanca. La mitad de Cuba está a oscuras porque hoy colapsó una planta eléctrica de gran importancia. Colapsó una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, que está afectando a la mitad de la población y que después de 3 días no hay certeza de cuándo se restablecerá el servicio. La vida se ha trasladado por completo a las calles desde que la luz no llega a los hogares. Más de 10 millones de personas están sin electricidad en Cuba. Número 2. Venezuela. Este país alguna vez tuvo una de las redes eléctricas más admiradas de toda América Latina. Sin embargo, décadas de corrupción, falta de mantenimiento e inversiones truncas la devastaron. Hoy en día el país sufre cortes frecuentes y prolongados en casi todas sus regiones. De hecho, ha tenido 8 grandes apagones nacionales desde el año de 2013, colapsando servicios básicos como agua y telecomunicaciones. La inestabilidad eléctrica, también con constantes bajones y fluctuaciones, obliga a negocios y hospitales gastar en plantas de emergencia y encarece aún más la ya golpeada economía venezolana. En síntesis, el frágil sistema eléctrico venezolano se ha vuelto un obstáculo central para cualquier intento de recuperación de este país. Venezuela sufre apagones diarios de 4, 5 o hasta más horas, dejando a miles de familias y negocios paralizados, mientras algunas personas logran resolver con plantas eléctricas. Este pueblo es sabio, se la ingenia como sea, pero mi almuerzo no me lo vas a dañar, ¿viste? Número 3. Haití. Este de hecho es el país más pobre del hemisferio occidental y su sector eléctrico refleja ese estatus. De hecho, debes de saber que apenas el 25% de la población haitiana tiene acceso a electricidad, y quienes la tienen sufren apagones diarios. Difícilmente se disfrutan suministros las 24 horas. La red nacional es pequeña, ineficiente y sometida a razonamientos de combustibles constantes. Por ejemplo, en algunas áreas los cortes han llegado a durar semanas enteras. Las familias de escasos recursos dependen de velas, leña o queroseno para alumbrarse, mientras que las élites y empresas pagan costosos generadores diésel para mantener operaciones. Esta brecha energética agrava la desigualdad y mantiene al país en el subdesarrollo. Es así como la inestabilidad política y desastres naturales recurrentes empeoran la situación de un sistema eléctrico ya colapsado, convirtiendo la electricidad en un lujo en lugar de un derecho básico. En toda esta realidad que tiene Haití es el tema de la electricidad. Si ustedes se fijan, si ustedes ven todo esto iluminado por aquí en la calle, es porque hay generadores. Algo que tienen que saber de las ciudades de Haití en general, no solo de este barrio, es que ninguna ciudad en Haití cuenta con electricidad ni con agua, así como un servicio público. Número 4. Nigeria. La nación más poblada de África, con más de 200 millones de habitantes, carga con una de las redes eléctricas más decadentes entre las economías más grandes del mundo. De hecho, alrededor de 86 millones de nigerianos no tienen acceso a electricidad. De hecho, esta es la cifra más alta de población sin luz en todo el mundo. Quienes sí están conectados enfrentan cortes diarios que obligan a la mayoría de las empresas a operar con generadores privados. Esta dependencia de plantas a diésel eleva los costos de producción y merma la competitividad de este país. De hecho, existe un chiste local en Nigeria donde se dice que la sigla de la compañía eléctrica, es decir, NEPA, significa Never Expect Power Always, que significa nunca esperes tener energía siempre. En resumen, la precaria infraestructura eléctrica es un cuello de botella en el desarrollo de Nigeria, limitando así la industrialización y frenado del crecimiento social. She has frustrated behind the flight since this is the flight that left Abuja by 6:20 to Owerri. Lights out again.
Nigeria's national grid has collapsed 12 times in 2024 alone. Y punto número 5, Líbano. En medio de una crisis económica profunda, Líbano padece de un colapso eléctrico casi total. De hecho, la empresa estatal solamente provee electricidad entre 1 a 3 horas en todo el día a muchas zonas, mientras que el resto del tiempo los libaneses dependen de generadores comunitarios o privados, cuyos operadores, a menudo llamados la mafia del generador, cobran tarifas exorbitantes por unos pocos amperios. De hecho, esta situación ha llevado a que la electricidad se vuelva un lujo en este país, donde las familias deben destinar hasta el 76% de sus ingresos mensuales para costear el suministro de la energía eléctrica básica. De hecho, justamente en el año de 2024, la falta de combustible incluso apagó por completo las últimas plantas eléctricas operativas, sumergiendo al país en un apagón nacional por más de 24 horas. En mi primer país trabajando online se iba la luz todo el tiempo. Esto me pasó en el Líbano. Lebanon's electricity grid shuts down, leaving the whole country without power. I don't know who needs to hear this, but if you live in a country where you have electricity 24/7, you're taking it for granted because here in Lebanon, it's not 24/7. Así que como puedes darte cuenta, todo parece indicar que la energía eléctrica es la columna vertebral de la civilización moderna. Es decir, si no tuviéramos electricidad, prácticamente no tendríamos el estilo de vida que tenemos actualmente. Incluso todo esto va en aumento. Últimamente, por ejemplo, con los autos eléctricos, cada vez será más difícil moverte si no hay electricidad. Por ejemplo, a día de hoy tenemos generadores con gasolina, pero el día de mañana que ya no tengamos energía eléctrica y tampoco energía a base de petróleo, prácticamente podríamos quedarnos sin la generación de energía y sin la movilidad de nuestras ciudades. Número 2, la noche triste. Ahora que ya te conté todo lo que engloba la energía eléctrica, cómo puede un país retroceder e incluso no crecer y mantenerse subdesarrollado solamente por el simple hecho de que le falte energía eléctrica, ahora vamos a ver un caso hipotético en el cual vamos a ver cómo le iría a México si nos quedamos sin luz ya no solamente por unas horas, sino por 3 días seguidos, por un año o por 10 años. Vamos a ver todo esto. Sin embargo, antes de comenzar, tú ponme la parte de los comentarios cómo crees que sería la situación de México y el lugar en el cual tú vives si te quedaras sin luz por una semana, por un mes o por un año. El gran apagón de ayer es una gran noticia para España. Vamos a ver por qué. La dependencia de la electricidad es tan grande que a las 2 horas del apagón las alcantarillas ya estaban rebosando agua. Primeramente comencemos por 72 horas. En ese punto todos los servicios básicos estarían fallando. No hay transporte público eléctrico como metro, metrobús, entre otros. Las grandes ciudades como Ciudad de México o Monterrey serían las que más sufrirían porque el agua no llega a los pisos más altos de los edificios. Para ese entonces los alimentos ya se echaron a perder. El tráfico es caótico, muchos intentando huir de la ciudad mientras otros no lo lograron. Todo esto ante la incertidumbre de dejar solas sus casas. Las noches son una especie de película de la purga donde el crimen se adueña de todo lo que puede ante la ausencia de cámaras y policía. La situación se ha degradado a un nivel crítico, rozando el colapso social. Para el tercer día las ciudades se vuelven prácticamente inhabitables. El agua embotellada se convierte en oro. Muchos hogares ya no tienen agua para asearse ni para desechar el WC. Esto lleva a compras de pánico de agua, baterías, velas, enlatados, no perecederos, etc. Lo que lleva a que se agoten estos productos y por oferta-demanda su precio suba descontroladamente. Los bancos no están abriendo, los cajeros no funcionan y todo el dinero que estaba en los bancos se esfuma. No importa la cantidad que tengas en el banco, pues no puedes usarlo. Las tarjetas de crédito no sirven, tampoco la banca en línea, y ahora solamente el efectivo y las mercancías tienen valor como los tiempos del trueque. Ahora, al no haber suministro ni cadenas de distribución operativas, las grandes urbes son las que más sufren, como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, las cuales ahora ya no pueden alimentar a su población. Una parte de la población aprovecha el caos por la noche al no haber vigilancia ni cámaras de seguridad y comienzan los saqueos masivos de supermercados y tiendas, dejándolos vacíos, y ahora se vislumbra la escasez de víveres. Ahora las personas están en busca de víveres y medicamentos, lo cual solamente crea brotes de violencia y rapiña. Es así como se declara ley marcial en algunas zonas del país, toques de queda estrictos y autorización del ejército para intervenir. Sin embargo, al no tener comunicación operativa, la coordinación es muy difícil. Los hospitales están colapsados por la acumulación de emergencias, desde personas heridas en disturbios hasta enfermos crónicos, descompensados, deshidratados, etc. Es así como comienzan a tener las primeras pérdidas de pacientes, los cuales mueren por falta de atención o insumos básicos. Y es así como, al igual que en el año de 2020, las morgues comienzan a notar un incremento de cuerpos y la economía de México retrocede como nunca en su historia moderna lo había hecho. Sin embargo, el país intenta seguir adelante. Después de un mes, el panorama solamente se agrava. Sin embargo, después de un año se confirma
aproximaría la peor pesadilla. La sociedad industrial tal cual como la conocíamos habría colapsado completamente y solamente quedaría el recuerdo de los años de gloria de la civilización avanzada que se logró tener antes del apagón. Tal cual como las películas apocalípticas, eso ya no existe. Un año después, solamente habrían sobrevivido los más privilegiados, los ricos, los más fuertes o los más inteligentes, reduciendo drásticamente la población humana, y ahora la humanidad retrocedió en el tiempo más de 150 años a un nivel tecnológico previo a la revolución industrial de 1880. Sin embargo, quizás algunos enclaves logran mantener algo de electricidad con sistemas aislados a base de placas solares y generadores, lo cual podría darles unas cuantas horas de luz al día, tal cual como pasa actualmente en Nigeria o Cuba. Sin embargo, la vasta mayoría de la población vive sin red eléctrica. Esto a su vez detendría la producción industrial, el internet ya no existiría, ni los dispositivos electrónicos, lo cual ha orillado a los sobrevivientes a trabajar con el sudor de su frente. Todo esto para obtener sus alimentos o fabricar herramientas. El dinero ya perdió todo su valor y ahora solamente funciona el trueque. Recursos como pilas, radios o celdas solares, generadores, entre otros utensilios como medicinas especializadas son el nuevo oro. El gobierno mexicano prácticamente está extinto, pues de hecho no hay recaudación de impuestos y por lo tanto no hay forma de mantener ni al ejército ni a la policía y mucho menos a la clase política. Comunidades acostumbradas a la poca dependencia de la tecnología han prosperado, como algunos menonitas o comunidades indígenas ahora son las más fructíferas. Sin embargo, ahora también existen los señores de la guerra, que a base de violencia se apropiarían de todo lo que puedan, controlando recursos claves como el agua, alimentos, combustible remanente, entre otros recursos que puedan controlar. Sin embargo, ahora la naturaleza, como en la película de Soy Leyenda, comenzaría a recuperar lo que es suyo. El aire estaría más limpio que nunca, el agua comenzaría a purificarse, la fauna salvaje podría repoblar áreas urbanas y de esta forma la población humana restante decidiría continuar y tratar de seguir adelante con su vida. Finalmente, después de 10 años sin electricidad, marcaría un antes y un después definitivo en la historia humana. Para entonces, toda una nueva generación de niños habría crecido sin conocer la energía eléctrica más que en historias de sus padres. La humanidad se habría adaptado a un mundo post-tecnológico o, en el mejor de los casos, habrían construido pequeñas burbujas de tecnología. En México, por ejemplo, los enclaves que lograron estabilizarse podrían haber restablecido parcialmente algo de la infraestructura eléctrica. De hecho, tal vez algunos pueblos reconectarán mini redes con energías renovables locales a base de paneles solares, turbinas caseras, biodigestores, etc. Para ese entonces sería posible que algunos nodos de la antigua red eléctrica hayan sido rescatados. Por ejemplo, una planta hidroeléctrica o geotérmica en funcionamiento aislado que provee electricidad a comunidades cercanas. Sin embargo, un renacimiento a la escala anterior requeriría reconstruir miles de millones de kilómetros de líneas de transmisión y fabricar transformadores de alta potencia, tareas titánicas sin ayuda externa y sin la ayuda de la industrialización moderna. Para ese entonces, quizás México no sería como lo conocemos actualmente, sino que ya se habría fragmentado en culturas más pequeñas o en pueblos más pequeños, comunidades que se unieron para sobrevivir en conjunto. Para ese entonces habría sin duda un florecimiento de cultura de autosuficiencia, conocimientos de agricultura orgánica, herbolaria medicinal, oficios manuales como herreros, carpinteros, tejedores y agricultores serían ahora los trabajos más solicitados, siendo ahora la nueva alta tecnología que generaría grandes ganancias. La gente común sabría encender fuego, conservar comida sin refrigeración, construir molinos de viento rudimentarios, etc. Habilidades que en el año de 2025 eran raras en las ciudades. Y es que hasta este punto resulta interesante conocer que la gran mayoría de los países, si no es que la totalidad de los países del mundo, no cuentan con un plan de contingencia cuando pase esto. Es decir, no sabrían cómo actuar el gobierno si este problema fuera no solamente de unas horas, sino que fuera un problema de años o incluso décadas. En ese punto, el gobierno mexicano no tiene un plan de contingencia, al igual que la gran mayoría de los países. Sin embargo, aquí hagamos una pausa porque seguramente te estarás preguntando si esto realmente tiene una posibilidad de que pase en algún futuro. Lamentablemente, déjame decirte que aunque la probabilidad es muy pequeña, la respuesta es que sí. De hecho, esto sí puede pasar por dos motivos principales. Punto número uno, por un tema natural, es decir, algo que sea ajeno a la humanidad, y punto número dos, por algo que la humanidad provoque. De hecho, en el primero de los casos tenemos que remontarnos al año de 1859 con el evento de Carrington. En ese entonces tuvimos una tormenta solar. De hecho, en ese entonces la única tecnología que teníamos de ese tipo de electricidad, electrónica, etcétera, era justamente
fue el telégrafo, y cuando justamente pasó esa tormenta eléctrica que venía proveniente del espacio, lo que hizo fue que realmente fundió gran parte de la red del telégrafo que estaba en los Estados Unidos y algunas ciudades de esa zona. Sin embargo, si eso pasó en el año de 1859, significa que sí puede pasar en un futuro cercano. Pero aquí pasa un dato bien interesante, porque mientras en el año de 1859 no hubo mayores estragos porque solamente había algunas líneas de telégrafo, la pregunta más importante sería ¿qué pasaría si el día de hoy pasa nuevamente una tormenta solar? Porque debes de saber que toda la tecnología, tanto eléctrica como de electrónica, sería prácticamente fundida por una tormenta solar. De hecho, seguramente no sabías que ya hemos tenido avisos de una tormenta geomagnética moderada que tumbó la red de Quebec, esto en el año de 1989 durante 9 horas, mientras que seguramente hay otra que recuerdas en octubre del año 2023, la cual causó fluctuaciones importantes en Europa. Y todo esto nos lleva a pensar de que es muy probable que esto vuelva a pasar en un futuro próximo. Y número 2 tenemos la intervención humana. De hecho, esto se le llama el PEM, es decir, un pulso electromagnético. Esto generalmente ya se utiliza en la guerra y en algunas armas de algunos países, lo cual hace prácticamente que fundan la electrónica de cualquier sistema digital que tengamos actualmente. Sin embargo, por otro lado, también un dato interesante que se maneja en las redes sociales es de que se habla que eso también se podría lograr mediante la explosión de una bomba atómica a una altura considerable. De hecho, vimos algo de esto cuando pasó en Japón, justamente cuando las dos bombas atómicas explotan tanto en Hiroshima como en Nagasaki, llegaron a un punto cuando comenzaron a explotar. Mientras que ahora lo que se habla por algunos países es de que si se hiciera que una bomba explotara en el cielo, es decir, que explotara en alguna altitud considerable sobre alguna ciudad, por ejemplo de Estados Unidos o de cualquier otro país, lo único que haría es que a la hora de que explote va a generar un pulso electromagnético toda la explosión, y esto a su vez va a terminar por fundir toda la red eléctrica y todos los dispositivos electrónicos que estén en ese arco de esa bomba. De hecho, diversos expertos de seguridad han advertido que naciones o grupos hostiles podrían intentar detonar una PEM para apagar a sus enemigos. Por ejemplo, en Estados Unidos, comités del Congreso señalaron que una detonación nuclear a una gran altura sobre territorio estadounidense generaría una onda potencialmente mortal para hasta el 90% de la población en el plazo de un año, principalmente por la disrupción total de la cadena de suministros de alimentos y medicinas. Y si bien es cierto que la viabilidad técnica de tal ataque global es debatible y su posibilidad política es remota, de hecho no es imposible. Asimismo, ataques cibernéticos sofisticados podrían provocar apagones significativos. De hecho, eso también ya ocurrió, pues en el año de 2015 y 2016, hackers derribaron partes de la red eléctrica de Ucrania, y se sabe que infraestructuras eléctricas de muchos países sufren intentos de intrusión regularmente, como lo mencionaron en España hace algunos días. Es decir, un ataque digital no causaría daños físicos irreparables como una PEM. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando si hay algo que podamos hacer nosotros para prevenir esto, o en su caso de que pase, para poder salir más librados. Y para esto justamente se ha dado algunas recomendaciones en las cuales se ha dicho que en los hogares se tenga un kit de supervivencia de 72 horas, en los cuales se tenga agua potable embotellada, 4 litros para cada persona, que se tenga un botiquín de primeros auxilios, medicamentos, alguna serie de productos o de enlatados que no perecederos, o incluso algunas parrillas que no funcionen con energía eléctrica, sino que incluso puedan funcionar con carbón o con madera. Además de todo esto, también se recomienda tener efectivo en los domicilios para, en caso de que haya una emergencia, pues se pueda disponer de dinero para poder comprar algunos insumos, y también tener a la mano algunos de los documentos personales más importantes en un lugar para poder tenerlos rápidamente ahí y tenerlos en copia. Es decir, últimamente tenemos muchos documentos en línea, en la nube, en digital, pero muchos de ellos no los tenemos impresos, y en ese punto lo que se recomienda es justamente de que gran parte de esos documentos se tengan por lo menos impresos para tener el soporte de esos documentos. Y como en Latinoamérica ya sabéis que pueden pasar esas cosas, la gente en sus casas pues tiene cosas por si acaso. La gente en sus casas tiene baterías, tiene velas, tiene radios, tiene linternas y cosas por si se va la luz. Aquí en España no. Nadie tenía nada de eso. Sin embargo, esas son medidas que se pueden tomar en los domicilios de cada uno de nosotros. Sin embargo, a nivel macro te estarás preguntando si hay alguna forma en la cual los países se puedan prever de todo esto y puedan hacer algo para evitar que pase una catástrofe como lo que estamos viendo en este video. Y justamente para eso es donde nacen las energías renovables. Es decir, podrá ser cierto que se vaya la energía eléctrica, que no haya centrales hidroeléctricas o térmicas o incluso de energía nuclear, pero hay algo que siempre vamos a tener y son las energías renovables, la energía del sol, la energía eólica, etcétera. Todo eso puede generar energía eléctrica, y es justamente ahí donde entran las energías renovables. Y de esta forma los países, anteponerse ante una crisis como esta que estamos viendo en España y en algunos otros países que ha pasado,
Sin embargo, hasta este punto del video, lo más importante es que tú me pongas en la parte de los comentarios tu opinión. Punto número 1, ¿tú qué opinas de lo que pasó en España en comparación con lo que pasa en Latinoamérica? ¿Por qué crees que se le dio más énfasis a lo que pasó en España, aunque fueron solamente unas horas, mientras que otros países de Latinoamérica y de África y de cualquier otro lugar del mundo tienen la misma situación, pero no solamente por unas horas, sino por plazos más largos, pero nadie habla de eso? Punto número 2, ¿tú qué crees que pasaría en México si el día de mañana pasáramos por eso, pero no solamente por 1 o por 2 días, sino que eso durara una semana, un mes, un año, etcétera? ¿Cómo crees que reaccionaría nuestro país ante todo eso? Y punto número 3, y no menos importante, ¿cómo crees que podríamos evitar todo este tipo de catástrofes, de crisis y cada vez depender menos de la energía eléctrica que tenemos actualmente como la columna vertebral de la civilización moderna? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco demasiado. No olvides seguirnos en Instagram, estamos con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida, chao.